Bueno, Dios les bendiga. Como les comentaba, es nuestra clase número 25. Y bueno, vamos a estar analizando, la clase 42. Yo tengo bien en mente el número de Levíticos 25. Vamos a estar estudiando precisamente el año de jubileo. Es muy curioso porque analizar esta fiesta, ahí precisamente empezamos con algunos datos interesantes. Hay autores que lo toman como parte de las fiestas judías, hay algunos otros autores que no lo ven como parte de las fiestas. Sabemos que son 7. Hay una discrepancia aquí muy fuerte con este punto porque el año de jubileo está muy conectado con el día de Yom Kippur. Entonces vamos a empezar a analizar el mensaje que tiene, que bien pareciese que no es tan aplicable para nuestras fechas, pero la escritura tiene todo indicado, todo escrito por algún motivo en particular. Para poder interpretar este capítulo completo de Levíticos, he tomado un artículo de la Universidad Teológica de Navarra, en España, donde nosotros vamos a encontrar un andamiaje demasiado amplio para poder empezar a interactuar desde los escritos proféticos y desde los escritos históricos para poder entenderlo. Vamos a empezar por los escritos proféticos, porque si no empezamos de ahí, no vamos a entender entonces la importancia histórica que tienen, pues precisamente estos libros. Esta parte en especial del año de jubileo y lo que conlleva precisamente su celebración. Entonces, esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a estar estudiando el año de jubileo en el Pentateuco, que es vamos a llamarle así, nuestro marco teórico referencial, y posteriormente vamos a ver el año de jubileo en los escritos del profeta Jeremías, en los escritos de Ezequiel y en los escritos del profeta Isaías. Ojo, porque no tiene referencias explícitas, sino que son referencias tácitas, o sea, referencias que se infiere que son de el año de jubileo por las características que nos presentan los textos, pero sabemos que los escritos proféticos, Dios se ha encargado de plasmar mensajes que son aplicables en épocas escatológicas, en épocas históricas, como es donde se da el mensaje, pero también en la actualidad. Entonces vamos a estar estudiando los mensajes que nos dejan estos escritos en relación con el año de jubileo para la actualidad. Si voy muy rápido, me dicen. Vamos a empezar a estudiar precisamente el año de jubileo en el Pentateuco. Aquí vamos a estar viendo citas como lo es Levíticos 25, Levíticos 27 y Números 36. Les voy a pedir, por favor, aprovechando que aquí se nos genera en automático la lista de quienes van ingresando, que por favor me apoyen con la lectura. Le voy a pedir por favor a nuestro hermano Melvin si nos puede apoyar con Levíticos 27, de los versículos 17 al 25, y de ahí nos vamos, por favor, con nuestra hermana Mariluz a la lectura de Números 36-54, por favor. Ok, profesor, me dijo Levítico 27, ¿qué? Disculpe. 27, 17 al 25, hermano. Ok, perfecto. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo conforme a tu estimación, quedará más. Si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedarán hasta el año del jubileo, y se rebajará de su estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él.
Mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más. 21. Sino que cuando saliere el jubileo, la tierra será santa para Jehová como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. Y se dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y el último, y todo lo que valores será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Hasta ahí. Amén. Vean qué interesante es este texto porque ahorita lo vamos a desglosar más adelante, pero el Señor está muy preocupado, le vamos a llamar, porque nosotros tengamos una morada segura. Bien, parece que todo esto son cosas muy sencillas de entender, pero tienen un trasfondo que tiene que ver con la destrucción del pueblo de Dios por mano de Nabucodonosor. Se las anticipo. Para Dios, los pecados que para nosotros son insignificantes, para Dios siguen siendo abominación. Y esto lo vamos a ver en la historia de su pueblo, porque bien los profetas escriben y empiezan a señalar los pecados del pueblo y sus consecuencias. Y gran parte de esto tiene que ver con el año de jubileo, con la violación de las leyes del año de jubileo. Muchas gracias, hermano. Le voy a pedir por favor a quien le toca números 3654 que le dé lectura, por favor. Hermano, hola, ¿cómo estás? Me la había saludado. Dios le bendiga, hermana. Hermano, oiga, el número 36, pero no encuentro el versículo 54. Para mí que me equivoqué al plasmarlo, entonces. Es que lo estoy mirando desde la aplicación del celular, hermano. No tengo la Biblia física, pero estaba mirando acá desde me sale 36 hasta el versículo 13. Es el 4, perdón. Les digo que me equivoco cuando hago la redacción. No se preocupe, hermano. Disculpen. Dice, y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ella será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ella será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Amén. Amén. Es muy interesante ver este punto también porque Dios está plasmando algo muy básico aquí, que todos los cristianos debemos de entender desde la sociología. O sea, Dios primero le dice al pueblo que dejen descansar a la tierra. Si ustedes leen Levíticos 25, que es el texto más fuerte de donde se arranca, vamos a llamarle teóricamente, el año de jubileo, nos vamos a dar cuenta que Dios ordena una serie de cosas que tienen que ver con sociología, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la economía. ¿Qué tenía que ver con que se dejara descansar a la tierra? Sabemos que el pueblo israelita es un pueblo en esa época predominantemente agrícola. Entonces, si nosotros somos muy cabales en la interpretación, debemos de también tomar en cuenta las variantes demográficas para poder interpretar el perfil del pueblo. O sea, cuando tú analizas, por ejemplo, en psicología a una persona, tú tienes que tener en cuenta de dónde viene su formación cultural, su formación intelectual, muchas cosas, su ocupación y demás. Para poder entender qué es lo que está pasando con el pueblo en esta fecha, hay que entender que son agrícolas y si Dios dice que descansen un año, hermanos, no es cosa fácil. Porque eso quiere decir que por un año tú no vas a labrar la tierra, pero Dios les dice que en un año les iba a dar la producción de 3 años. Ojo con eso. Entonces, vamos a recordar mucho este punto, por favor, porque más adelante lo vamos a reelaborar.
Estamos hablando de una nación agrícola y Dios le dice que dejen descansar a la tierra por un año, cosa nada fácil. Ahora, en esta festividad le quiero llamar porque como tal, si la pudiésemos tomar también como parte de las festividades, se recobran ciertas posesiones que se perdían, ¿sí? A excepción de las casas que están adentro de las zonas de las ciudades amuralladas. Aquí tenemos los versículos del 13 al 34 de Levíticos 25, hablaríamos de Levíticos 27, ahí de los versículos 16 al 24, y Ezequiel 46, 17 también nos lo muestra. También se empieza con una fiesta de 9 días que termina con el día de Yom Kippur o el día de la expiación. ¿Por qué es importante entender esto? Antes de que Dios nos perdone, Dios nos dice que nosotros debemos aprender a perdonar primero, ¿no? El día de Yom Kippur o el día de la expiación es el día en el que se cubre el alma del pecador de las consecuencias de su pecado. Es muy interesante porque antes de iniciar el Yom Kippur se vive cada 49 años, posterior el año 50, el 50º, hablaríamos del año de jubileo. Entonces, Dios nos quiere dar este mensaje. Más adelante lo vamos a ver en las enseñanzas de Jesús, pero en ese maravilloso sermón, el Señor dice literalmente, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, que nosotros no tenemos por qué aspirar al perdón del Padre si no sabemos perdonar a nuestros hermanos. Ojo con eso, porque entonces vamos a ver que esa reflexión de Jesús viene de el correcto análisis de este cumplimiento del año de jubileo y como culminación el día de Yom Kippur. ¿Ok? Ahora, también entendemos que esta es una temporada donde se intensificaba la instrucción de los jóvenes en la ley de Dios. Cuando usted es confrontado, ¿verdad? Aquí los que van a empezar a tomar las clases de Éxodo con un servidor, yo les pido que estén muy atentos, porque cuando lleguemos al lavacro, que está posterior al altar del holocausto, vamos a analizar la simbología que tiene el agua, que tiene el bronce, y nos vamos a dar cuenta que ambos tienen que ver con el reflejo de la ley de Dios hacia nuestra vida, de quiénes somos realmente. El lavacro es elaborado, les anticipo un poquito el contenido de la clase de Éxodo, el lavacro, perdón, es elaborado con los espejos de las mujeres egipcias. Ahora, los espejos en la antigüedad no eran de vidrio como nosotros los conocemos, sino que era un metal pulido y entonces tú podías ver ahí de alguna manera tu reflejo, ¿no? O cómo te ves. Entonces, se instruía a los jóvenes en esta época, ¿para qué? Para que ellos comprendiesen, ¿verdad? El mensaje, en este caso de la Torá, de la ley de Moisés, pero se buscaba que ellos comprendiesen o captasen en relación con el Yom Kippur y con el jubileo que Dios desea que nosotros tengamos un corazón que sea apto para perdonar. Dicho sea de paso, todos los que estamos acá, si usted tiene problemas con alguien y no ha sido capaz de perdonar, esta enseñanza le va a orillar a que usted tome la decisión de perdonar, puesto que esto es una decisión. Ahora, vamos a estar estudiando los escritos del profeta Jeremías. Aquí sí está un poquito pesado el contenido. Le voy a pedir, por favor, nuestra hermana Dominga González, si nos puede apoyar con la lectura de Jeremías 34, de los versículos 8 al 22, por favor. En caso de que no le sea posible, algún voluntario que haya por ahí, por favor, para poder darle encauce, mayor encauce al estudio, por favor.
¿Nos pueden escuchar? Jeremías. Amén. Deme un segundito para ver. Jeremías. Jeremías 34, 8 al 22, por favor. Deme un segundito. Amén. Me dice si me escucha. Sí, hermano. La palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todos el pueblo en Jerusalén para prolongarles la libertad, que cada uno dejares libre a su siervo y a su sierva, hebreos y hebrea, que ninguno usase los judíos, sus hermanos, como siervos, y cuando oyeren todos los príncipes y todos los pueblos que había convenidos en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno lo usase más como siervo, obedecieron y lo dejaron. Pero después de arrepintieron e hicieron volver a los siervos y las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervo y sierva. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestro padre el día que los que saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejarás cada uno a su hermano hebreos que le fueres vendidos, y les servirás 6 años y los enviará libre, pero vuelvas al Padre, no me oyeran ni inclinaran sus oídos, y volvieron, y vosotros os habréis hoy convertidos y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad de sus prójimos, y había hechos. Creo que hubo un problema ahí con el Vuelto y audio. profanar mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno su voluntad. He oído. Ok, estamos teniendo un pequeño detalle ahí de audio. Y a las Vamos a seguir dando la lectura. Hubo un pequeño problema ahí con audio. por el ofrenda ante todos los reinos de la tierra. Okay. La el pacto que celebraron en mi presencia por medio de ellos, los príncipes de Judá y los príncipes Ok, tuvimos un pequeño problema ahí, pero espero que todos estemos siguiendo la lectura. Vamos a estar remembrando entonces lo que nosotros estamos analizando. Jeremías es un texto, en Jeremías 34 vemos que existe un problema, versículos antes de los versículos 1 al 7, porque el pueblo está viviendo un tiempo de guerra en contra del imperio babilonio, ¿verdad? De los versículos 1 al 7, nosotros nos vamos a dar cuenta de esta problemática tan fuerte que está viviendo el pueblo. Ahora, hay que recordar todas las profecías que están alrededor de este hecho, porque se hablaba de una mortandad muy fuerte. Entonces,
esto no era cosa ligera. Nosotros vemos en el texto de Jeremías que se hace alusión precisamente al año de jubileo. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de que el pueblo debía de dejar libres a sus esclavos, pero el grave problema que estamos viendo aquí, después del paso de varios años, es que ellos vuelven a tomar a sus propios hermanos como esclavos. Entonces, vemos que el pueblo toma la decisión de dejar libres a sus hermanos como esclavos, pero en un momento se arrepienten, vuelven a tomarlos por fuerza, y entonces Dios les recuerda el pacto del año de jubileo. Pero posteriormente nosotros vemos que ellos violan precisamente las reglas, ¿verdad? Al volver a tomar a sus hermanos, y entonces el Señor les declara, ¿verdad? Que ellos van a ser destruidos por el imperio de Babilonia a causa de este pecado que ellos han llegado a cometer. Esto es muy interesante porque nosotros nos vamos a dar cuenta entonces de que este grave problema que está presentando el pueblo, de aquí se extrae un mensaje. Y es lo siguiente, precisamente la falta de perdón, esta falta que había de parte de los mandatarios, le vamos a llamar así, que tenían esclavos a su cargo, ¿verdad? Es precisamente una falta de perdón hacia las deudas de los demás. Aquí hablamos lógicamente de algo económico, puesto que sabemos que algunos no tenían el recurso para pagar, y pues lógicamente pues estaba viviendo un problema social en el que ellos tenían que venderse para poder subsistir. Entonces Dios les dice prácticamente: por cuanto has tomado esclavos de tu pueblo, que son tus hermanos, y no has perdonado sus deudas, entonces vas a acarrear mi juicio sobre tu nación. Nosotros vemos de una manera mucho más explícita en Mateo capítulo 6 este tipo de enseñanzas. Aquí es donde vamos a recordar precisamente las enseñanzas de Jesús acerca de todo esto. La palabra de Dios dice lo siguiente, denme unos momentitos, estamos llegando a Mateo 6, 14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús ya nos estaba lógicamente enseñando esto, pero hay una base o hay un fundamento. El pueblo es un claro ejemplo de que cuando nosotros no sabemos perdonar esas deudas, ¿verdad?, que los demás tienen hacia nosotros. ¿Y por qué lo estoy anclando con el perdón en el área moral? Porque recordemos que la culminación de estas festividades es el Yom Kippur, o de este año de jubileo es el Yom Kippur, el año de la expiación, perdón, el día de la expiación, el día donde se propicia por los pecados del pueblo, por los pecados del sumo sacerdote. Entonces es muy interesante ver que Dios quiere que comprendamos que para poder llegar al perdón de nuestro Padre, ¿verdad?, nosotros necesitamos aprender a perdonar a los demás. No podemos aspirar al perdón de Dios si nosotros no estamos amando y perdonando a los demás. El libro del profeta Ezequiel también nos habla precisamente del año de jubileo. Aquí es un poquito más complejo todavía entenderlo porque hay que realizar un análisis cronológico para poder entenderlo. Hermana Andrea, ¿me podrá apoyar por favor con la lectura de Ezequiel 41, por favor? Sí, hermano. Ok. Ezequiel 41 dice: en el año 25 de nuestro destierro, al principio del año, a los 10 días del mes,
14 años después de haber sido tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. Amén. Muchas gracias, hermana. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aquí sí está un poquito complejo y les pido que si tienen su bosquejo sintético que les mandé, lo vayamos analizando también. A ver, Ezequiel 41, lo quiero volver a leer. Dice, en el año 25 del destierro, al principio del año, ojo, a los 10 días del mes. Hay que entender, ojo, vamos a ir paso a paso. Hay que entender que el único año que puede comenzar en el día 10 del mes es el año jubilar. ¿Eso de dónde lo sacamos? De Levíticos 25, de los versículos 8 al 10. Dice lo siguiente, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Ojo con esto, porque la Biblia sí nos da fechas muy claras o muy exactas, pero es un poquito complejo porque hay que conocer muy a detalle los libros para poder trazarlas. Entonces, vemos que solamente se puede comenzar en el día 10 del mes del año jubilar, ¿sí? Ahora, Ezequiel está contando los años de la cautividad a partir de la deportación que sucede en la época del rey Joaquín. Vamos a ver precisamente en Ezequiel capítulo 1, de los versículos 1 al 2, esta misma información. Dice lo siguiente. Sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, ojo con eso, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En aquel día 5 del mes, en el quinto año del destierro del rey Joaquín. Ojo con eso porque todo esto nos va a brindar mucha información más adelante. Ahora, debemos de... ¿tiene una duda, hermana Dominga? Quería preguntarle si me estaban escuchando ahorita porque el internet está muy malo. Se va, me saca de la clase y vuelvo. No se escuchaba, hermana. A veces se cortaba, pero no se preocupe. Entendemos que hay problemas de conexión. Está bien. Ok. El final del periodo jubilar, si empezamos a ver todas estas fechas, coincidiría entonces con el edicto de Ciro en el 538 a.C. Entonces, se toma que a partir del 587 empezamos a contar este inicio del periodo jubilar, que tienen que pasar 49 años, ¿sí? Después de existir precisamente todo esto, pues vamos a estar también analizando, por eso les pido que vean aquí su bosquejo sintético, que se suman los años de los reyes de Judá a partir de este año, y aquí se hablaría precisamente del reinado de Josías, que fueron 13 años, del reinado de Joacás, que fueron 3 meses, de Joacim, que son 11 años, y de Joaquín, que reina 3 meses antes de ser enviado a la cautividad. Nos dan 24 años y medio, ¿no? Entonces, entendemos con toda esta serie de datos, que sé que es un poquito difícil de analizar a vuelo de pájaro, que Ezequiel 41 sucede 50 años, o sea, en la fecha del año de jubileo, después del hallazgo de la ley, donde se dan las reformas religiosas para el pueblo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si yo no entiendo que ya había el hallazgo de la ley y la reforma que había propiciado este rey, entonces yo no me voy a dar cuenta que el pueblo volvió a pecar
Ojo con eso, volvió a pecar y a consecuencia del pecado de violar el año de jubileo, ellos estaban recibiendo graves consecuencias. Porque aquí volvemos a ver destrucción en el pueblo. Entonces, después de haber llegado a comprender todo esto, vamos a ver que Ezequiel habla, ¿verdad? De lo que está predispuesto, hablando de las tierras reservadas para el recinto sagrado, para el templo del Señor. Lo vemos en Ezequiel 45, de los versículos 1 al 8. Ojo con eso, vamos a estar yendo para allá. Aquí le voy a pedir, por favor, a nuestra hermana Mariluz si nos apoya con la lectura de Ezequiel 45, 1 al 8. Igual si no le es posible, más por favor me ayudas para que vayamos avanzando un poquito. Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, que la consagraréis en la tierra, de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho, en cuadro alrededor, y 50 codos alrededor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas y en ancho 10,000, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y servirá de lugar para sus casas, y como recinto sagrado para el santuario. Asimismo, 25,000 cañas de longitud y 10,000 de ancho, lo cual será para los levitas, ministros de la casa, como posesión para sí, con 20 cámaras. Para propiedad de la ciudad señalaréis 5,000 de anchura y 25,000 de longitud, delante de lo que se apartó para el santuario. Será para casa de Israel. Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó de un a otro lado, y delante para el santuario y delante de la posición de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo del límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Amén. Ok, es muy interesante también observar este texto por lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que si bien dice el Señor que ya los príncipes no iban a hacer esta opresión en contra del pueblo, quiere decir que había un ejercicio de hegemonía, o sea, de opresión del gobierno en contra del pueblo. Hay que entender estas partes, ¿sí? Por eso es que Dios describe la parte que le va a tocar al príncipe, y se habla también de esta distribución de la tierra sobre las 12 tribus. ¿Qué mensaje nos deja esto? Ojo, el Señor está en contra de esta hegemonía que ejercen los gobernantes, pero también está preocupado por esa seguridad futura que tienen las familias de su pueblo, incluso en lo más básico como es residir en una casa propia. Esto suena muy interesante porque si bien sabemos que el Señor tiene una profundidad infinita de pensamiento, Él se da cuenta en los pequeños detalles. El Señor Jesús nos enseñó
que no tenemos por qué afanarnos qué hemos de comer o qué hemos de vestir. Si yo entiendo las enseñanzas de Jesús, voy a entender muy a profundidad entonces lo que dicen los profetas. Porque se está hablando del año de jubileo, del año de la redención de la tierra, donde las posesiones regresan a sus dueños. Pero aquí el pueblo ya estaba pecando, dijera el libro de Proverbios, de traspasar los linderos, o sea, de ampliar sus tierras de una forma ilegal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega el momento que todo esto se conjuga para que exista una llamada de atención en contra del pueblo, para que Dios empiece a hablar a sus gobernantes y les haga ver que lo que están haciendo no es adecuado. Y esto se vuelve a ver ahora en la vida religiosa del pueblo cuando vemos al profeta Isaías. Es muy interesante porque el Señor toca cada uno de estos puntos de una manera muy precisa. Si nosotros recordamos, nosotros ya vimos que se hablaba en un inicio, si vemos estas diapositivas, acerca del perdón. O sea, el punto focal de donde nosotros partimos es el perdón, ¿sí? Porque lo estamos conectando con Yom Kippur, que es el último día donde se acaba la celebración de jubileo y empieza este día de la expiación. Posteriormente vamos a estar viendo que nosotros ya hablamos de estas preocupaciones que existen por una igualdad social en el pueblo de Dios, que exista seguridad social, incluso en el hábitat de las personas que conforman el pueblo de Dios. Pero aquí el profeta Isaías nos va a hablar de la vida espiritual del pueblo, de la vida religiosa. Ojo con esto. Le quiero dar lectura a Isaías 61, 1 al 11, para que vayamos contextualizándonos de qué es lo que estaba pasando. ¿Vamos todos bien hasta acá? Vean lo que dice la palabra. Isaías 61 del 1 al 11 dice: el Espíritu del Señor Dios, esta es la Biblia latinoamericana, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza a nuestro Dios, para consolar a los que lloran y para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas. Los lugares devastados de muchas generaciones se presentarán extraños, apacentarán vuestros rebaños e hijos de extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción, en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna, porque yo, el Señor, amo el derecho. Odio el latrocinio en el holocausto. Ojo con estas palabras, porque aquí Dios ya les está haciendo muy claro. Ojo con esto.
odio el latrocinio en el holocausto, habla del día de Yom Kippur. Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Vamos a hacer un paralelismo nuevamente con el año de jubileo. Por ejemplo, el versículo 1 nos enseña que se proclama libertad a los cautivos, ¿sí? Lógicamente, pues está haciendo alusión a liberar los esclavos, que es una acción propia del año de jubileo. Cuando habla de los extranjeros que apacentarán los rebaños, bien parece que se está enlazando con Levíticos 25, de los versículos 44 a 45, porque ahí se habla de que no tienes que tomar personas del pueblo como esclavos tuyos. Y cuando se habla de esta posesión de la tierra, se hace una alusión a que se iban a recuperar las tierras que se habían perdido. Entonces, el Señor habla y pone en relieve la gracia, pero también su juicio. Y esto nos enseña que aquellos que tienen en poco las advertencias de parte de Dios, que ya han sido escritas, se van a ver envueltos en este juicio para destrucción. ¿Por qué? Porque tener en poco a Dios, tener en poco sus indicaciones, es lo mismo que despreciar el amor que Dios nos ha dado. ¿De dónde estoy sacando esto? Le voy a pedir por favor a nuestro hermano Alfredo si nos puede apoyar con la lectura de Romanos 2, de los versículos 4 al 11, por favor. Repite, por favor, la cita. Amén, hermano. Es Romanos 2, de los versículos 4 al 11. Romanos 2, del 4. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Hasta cuál me dijo, perdón? Hasta el 11, por favor. Okay. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen buscar, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Gracias, hermano, por la lectura. Yo estaba buscando la versión Palabra de Dios para Todos y dice lo siguiente. En el versículo 4, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Versículo 5. Pero eres terco y no quieres cambiar. Así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día, claro que Dios mostrará que juzga correctamente
y con justicia. Este mensaje estaba siendo aplicado al pueblo. Y ahora es para nosotros. Ahora, por medio del apóstol Pablo, nos quiere recordar que así como el pueblo conocía estas prescripciones de parte de Dios y no las llevaba a cabo, nosotros tenemos que entender el corazón de estas enseñanzas, darnos cuenta que el año de jubileo tiene que ver también con el perdón. Yo tengo que tomar la decisión, porque de no ser así, de no tomar en cuenta y de no actuar conforme el parámetro de Dios, viene el juicio de Dios sobre mi vida. Ahora, en Isaías 58 se habla del ayuno. Ojo con esto, porque esto es muy debatido en los círculos cristianos. Ocupan mucho este texto para hablar del ayuno que le agrada a Dios, pero no lo entienden. Me atrevo a decirlo con todas las palabras, no lo entienden, puesto que no lo han estudiado de una manera que los conecte con lo que realmente el Señor quería que entendiéramos. Sabemos que de por sí para interpretar las escrituras necesitamos conocer, ¿verdad?, cómo se relaciona con los demás contenidos bíblicos. Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver todavía desde un poquito antes de los versículos 5 al 6, un poquito antes, acompáñenme rápido por allá, desde el versículo 3, ¿sí? Desde el versículo 3 en la Biblia latinoamericana dice lo siguiente, dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y no nos haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno, vean lo que dice la palabra. Aquí, esta versión dice, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis, no ayunéis hoy, dice el Señor, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Ese es el ayuno que yo escogí, para que un día se humille el hombre. ¿Es acaso para que se incline su cabeza como junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? Vean lo que dice, aquí nos clarifica el profeta, dice, no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que compartas tu pan con el hambriado y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. El corazón de las enseñanzas de la palabra se muestra de manera muy clara, pero a veces pareciese que no lo entendemos. Vuelvo a comentarlo. Esta festividad se ve relacionada con el día de la expiación. Y esto está muy relacionado porque ahí se ayunaba también. Entonces, Dios quiere que entendamos que si nosotros tenemos una vida espiritual donde no amamos a los demás, donde no lo demostramos por la misericordia, ¿verdad? Entonces no es posible que Dios nos escuche. Hay que entender esa parte. Por ejemplo, Santiago nos enseña, ¿verdad? Santiago 4 de los versículos 2 al 3, nos enseña precisamente este mismo principio. Santiago 4, ¿verdad? De los versículos 2 al 3 dice la palabra, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres.
Dios quiere que entendamos que el pueblo, si bien estaba siendo confrontado, hoy nosotros en pleno 2023, Dios desea que entendamos eso. El año de jubileo era ese año donde se tomaba la decisión de perdonar, donde dejabas libres a tus esclavos, donde devolvías las por tu propia mano. Ese es el mensaje de Dios. Si tú quieres el perdón de Dios, tú necesitas perdonar. No le puedes pedir a Dios su perdón y su gracia cuando tú no estás acostumbrado a humillarte y a perdonar a los demás. De hecho, si estudiamos las enseñanzas de Jesús a profundidad, nos vamos a dar cuenta entonces que él hablaba en una parábola de un hombre que le debía a su amo 100 veces más de lo que uno de sus consiervos le debía a él. Y esta parábola es bien interesante porque nos vamos dando cuenta que el grave problema que existe desde esa época y desde mucho antes es la falta de perdón en nuestro corazón. Este es el grave problema que tenemos como cristianos. No estamos acostumbrados a perdonar. No estamos acostumbrados a tomar la decisión de cancelar la deuda que los demás tienen con nosotros. Si no estamos acostumbrados a hacer esto, quiere decir que el amor de Dios no reina en nosotros, porque dice que el amor no se envanece, que el amor todo lo soporta. Hay que entender esta parte. Entonces, mis queridos hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy.